Si no hay una intención del corazón de perfeccionarse y de ser mejor, entonces nunca hubo fe. Y si no hay fe, no hay justificación. Y si no hay justificación, es porque nunca se atendió el llamado del corazón. Bienvenidos todos a nuestra primera clase de Escuela Capacitación Bíblica. Hoy comenzaremos este maravilloso tema acerca de la salvación. Es el primer tema que vamos a tocar. Hoy vamos a empezar con nuestro hermano Jesús, que va a iniciar este tema desde cero. Ok, la naturaleza de Dios es ser justo y hacer justicia. Y por otro lado, la naturaleza de la humanidad es ser libre de hacer lo que quiera y lo que desee, lo que esté en su capacidad dentro de la creación de Dios, porque somos su creación. Ahora, Dios mismo, además de ser justo, Él también es amor. Y siendo amor, Él preparó de antemano un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora bien, hay calles de oro, mar de cristal, como dije ahorita, un cielo nuevo, una tierra nueva, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que nunca ha subido a la imaginación humana, como lo dice Corintios, 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Así que Dios mismo, además de ser justo, como lo habíamos comentado, y además de ser amor también, como lo habíamos comentado, otra de su naturaleza es que Él es fuego consumidor, como lo dice también Hebreos capítulo 12, verso 29. Así que en su justicia, como Él es justo, Él también creó un lugar de tormento que sería la contraparte del lugar celestial. Ese lugar de tormento, este lugar del lago de fuego, fue creado para Satanás directamente y para sus seguidores o para sus demonios que cayeron con él de la creación celestial. Descrito, por supuesto, en Mateo 25, 41, que así fue creado el lago de fuego, con ese propósito. Ahora bien, entendemos que el lago de fuego fue creado para Satanás y sus demonios, y que el cielo y la tierra nueva para la humanidad, la cual vino a ser otra creación de Dios. Tenemos dos inconvenientes muy importantes en esto, porque aunque digamos que la humanidad fue creada y el lugar aquel fue creado para nuestra salvación, por así decirlo, para nuestra recompensa sería la palabra, para nuestra recompensa, entonces entendemos que si esa es nuestra recompensa, no la podemos tomar. Y tenemos dos inconvenientes para eso, que la humanidad no puede tomar esa recompensa. Por sí mismo. Por sí mismo, correcto. Entonces tenemos estos dos puntos importantísimos que hay que destacar para poder aprender esto. Y el primer punto es lo que dijimos al principio, que la naturaleza de la humanidad es ser libre para hacer lo que quiera hacer. Y aunque fuimos creados con un propósito, somos creados con un propósito específico de hacer el bien, mas nosotros al decidir hacer el mal de manera automática estamos decidiendo ir por otro camino que no fue el camino para el cual Dios nos preparó. Entonces, en esa misma libertad que tenemos, decidimos hacer el mal y podemos decidir en algún momento no ir. Podemos decidir hacer el mal y seguir el camino, y siguiendo su camino, heredar también la recompensa que a Él le espera, que es la recompensa del lago de fuego, que es un tormento eterno por Él haber escogido el mal. Y así como Él escogió el mal, nosotros podemos también escoger voluntariamente el mal y eventualmente rechazar la recompensa eterna por nuestra decisión personal. Ok, pero más allá de eso, el segundo punto es aún más impactante que el primero, porque ese es el primero, ¿no? Nuestra libertad de desear y de hacer lo que queramos. Uh-huh. Pero el segundo punto es el que habla de que aunque haya una parte de la humanidad que intente hacer lo bueno y que se destaque en hacer las buenas obras para heredar esa salvación, no puede alcanzar esa recompensa o ese fin que para lo que fue creado, porque por naturaleza, ustedes y yo, los que están viendo este video, y yo, y mi familia, nosotros, todos los seres humanos, somos imperfectos y tenemos en nosotros maldad, aún sin desearlo, sin saberlo, sin quererlo. Hay una ley en nuestros cuerpos descrita en la Escritura, la cual nos hace que seamos corruptos o corrompidos, sería la palabra, ¿no?
Y lamentablemente eso nos descalifica para poder entrar al cielo perfecto, a la tierra perfecta nueva que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, en resumen, lo que quieren decir estos dos puntos es que no solamente los que escogen el mal, sino que también los que escogemos, como ustedes y yo, que quizá, y algunos de los que nos están viendo, que escogemos seguir el camino correcto y hacer la obra, hacer buenas obras, comportarse bien, no colearse, no mentir, intentar no pecar, no sé si me estoy explicando, aunque ni el que decide hacer lo malo, ni el que decide hacer lo bueno, están capacitados para entrar y obtener esa recompensa de Dios. Sino que estos dos puntos nos hacen entender que hay un grave problema, porque si no podemos entrar a esa recompensa, entonces a todos nosotros nos espera el destino que tiene Satanás, el destino del lago de fuego, el destino de perdición y tormento eterno. Y la Escritura dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todas a una me estoy explicando lo que quiero decir. Y inclusive en el mismo capítulo, pero en el verso 23, verso que le gusta bastante a mi hermano Daniel, dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado, de nuestra decisión, de nuestras maldades en esta tierra. Bien, entendiendo eso, básicamente podemos entender que no estamos capacitados por ninguna característica para entrar en el reino eterno de Dios. Pero gracias a Dios que Él hizo un plan. Gracias a Dios que Él generó un propio plan conociendo esto de antemano. Él generó un plan de rescate de 5 pasos para llevarnos a su reino eterno. Y este plan increíble es lo que nosotros llamamos hoy como salvación. La palabra salvación lo que significa es el hecho de un rescate de algo malo. Cuando uno está en una casa que se está quemando y un bombero nos rescata, o usted ve que el bombero viene, usted dice, llegó mi salvación, llegó quien me va a salvar. Porque usted está en un lugar donde está aconteciendo algo malo y viene alguien a sacarte de ese lugar y a salvarte. Entonces, lo que podemos entender es que la salvación existe porque estamos en serios aprietos, en peligro. Ahora, esta salvación que Dios ha preparado tiene 5 pasos espectaculares y necesarios que entendamos, los cuales están descritos pues en la Escritura. Y vamos a empezar con Jeremías capítulo 1, verso 5. Y el primer paso se llama conoció. Todos los pasos están en tiempo pasado. Ahora, Jeremías capítulo 1, verso 5 nos explicará un poco más de qué se trata este punto. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto solo nos está dando a entender que antes de que nos formásemos en nuestro vientre, Dios nos conoció. Obviamente esto es naturaleza, esto es consecuencia de la naturaleza de Dios, de que Dios todo lo sabe. Y como Dios sabe quién nacerá en el futuro y quiénes serán mis nietos o mis hijos, y como Dios sabía quién iba a ser yo, Él me conoció antes de que yo naciese. Entonces la salvación empieza, inclusive antes de que tú o yo nazcamos, empieza en el corazón de Dios. Así que con este punto de que Dios nos conoció, solamente está revelando que de antemano Dios tiene una preconcepción de lo que nosotros somos. Ahora la pregunta sería, ¿qué conoció Dios de nosotros? Es decir, ¿Dios conoció un feto en el vientre de su madre moviéndose así? ¿O acaso Dios conoció que nosotros antes de la fundación del mundo íbamos a estar como niños diciendo atata, atata, atata?
La pregunta es una mezcla. Dios sí te conoció en el vientre, moviéndote así. También te conoció diciendo tata, pero también te conoció en tu totalidad de tu vida. Hasta que mueres. Es decir, Dios desde el principio, Dios conoció y conoce la vida de una persona. Es decir, Él conoce primero, Él te observa, o te observó desde el pasado, pero te observa, sabe tu pasado, sabe tu presente y sabe tu futuro, y observándote en todo el espectro de tu vida, Él dice, es agradable. No sé si me estoy explicando, y aquí pasamos al segundo paso, pero en esencia conocer es eso, es tener un concepto de lo que tú eres, de lo que tú vas a decidir, de tus decisiones que están en ti, porque la naturaleza del ser humano es tener un libre albedrío. El asunto en esto es que Dios ya conoció ese libre albedrío, o mejor dicho, ya conoció las decisiones que tú tomarás en ese libre albedrío. Y sé que quizá que es un poco complejo el punto. 2 Timoteo 2:19, para poder ir rápidamente al segundo verso, para poder terminar de entender la palabra conoció y así dar paso a lo segundo. 2 Timoteo 2:19 dice así, dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Fíjese lo que dice aquí. Conoce el Señor a los que son suyos. Aquí el resto es apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo, pero este es otro punto que vamos a tocar más adelante. Pero este mismo verso lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos un sello. El sello de nosotros, nuestra seguridad, es que Dios nos conoce. Dios conoce a los que son suyos. Es decir, nos conoció desde el pasado y nos conoce en el presente. Nos conoce en todo tiempo. Entonces, este sello nos enseña que Dios realmente tiene un conocimiento previo y presente de lo que nosotros somos y seremos. Entendiendo esto, podemos entrar en el segundo punto que se llama predestinó. Porque a los que de antemano conoció, como ya hablamos del punto de conocer, entendió que tomaron buenas decisiones, esos son los que Dios en su corazón propuso seleccionar para heredar una salvación futura en el reino venidero. Entonces, Dios nos conoce e inmediatamente conoce toda nuestra vida hasta el final de nuestra carrera. Él nos predestina en Él para una salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1 y verso 2. Vamos a leer el verso 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Vamos a dejarlo hasta ahí. La gente confunde cuando lee esto rápido, lee presencia, pero no es presencia, es presciencia. Presciencia. La presciencia, la ciencia es conocimiento. Claro. Entonces, el preconocimiento. El preconocimiento, o sea, según el preconocimiento, es decir, que ya tú estabas preconocido por Dios, según el preconocimiento que Dios tuvo de ti y de mí, de nuestra vida, entonces Él nos predestina, es decir, nos selecciona. Dice, elegidos, es decir, nos elige. La palabra predestinación es elegidos, predestino es elegidos, es seleccionado, es apartados. Entonces, dice el verso, dice, elegidos según el preconocimiento de Dios. Entonces, quiere decir que somos elegidos. Predestinado es elegidos, apartados. Efesios capítulo 1, verso 11. En Efesios brevemente, hay muchos más versos para poder apoyarnos en estas interpretaciones. Sin embargo, por ocasión de tiempo y para responder quizá algunas preguntas al final sí vamos a responder unas sería muy bueno, es muy bueno, dar una explicación breve de estos temas solamente con 2 versos a cada uno para poder proseguir a lo demás, ¿no? Vamos a leer en Efesios capítulo 1, verso 11. Verso 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, estamos viendo otra característica de Dios, y no hemos entrado en los temas de las características de Dios, pero para entender la salvación a profundidad hay que entender algunas características de Dios, y es que Él es soberano en sus decisiones y Él decide. Y Él estableció una decisión de que
Los que entran en su reino son aquellos que Él mismo selecciona. Y Él los selecciona según el preconocimiento que tiene de la vida de la persona. No sé si me estoy explicando. Ahora, ¿de qué depende si Dios te escoge o no te escoge? ¿De qué depende si una persona recibe o no recibe la salvación? Claro. Eso lo veremos en el siguiente punto, o en el tercer punto, que se llama llamó. En la palabra llamó. La palabra llamó tiene dos partes fundamentales. Tiene una responsabilidad de ese plan que es de parte de Dios, y una responsabilidad de este punto que está en la humanidad, está en las personas. Entonces vamos a leer Mateo 20, 16 rápidamente. Dice: así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Perfecto. Aquí entendemos entonces una parte de la labor de Dios, porque vamos a tocar el tema de llamados, pero también vamos a llamar el tema de escogidos. Escogidos es predestinado, es la palabra. Lo que pasa es que en español se dice diferente, pero es lo mismo. Escoger es predestinar, es lo mismo. Entonces, dice, muchos son los llamados. Quiere decir que de parte de Dios hay un deber que él puso sobre los lomos de la iglesia, que es el deber de llamar, el deber de hacer el llamado para que nosotros nos acerquemos a Él. De parte de Dios está esa dirección de llamar a las personas a que entren a la salvación. Hay otra parábola que no la vamos a leer ahora por cuestiones temporales, pero la parábola comenta que Él mandó a llamar gente. Él mandó a llamar gente y la gente no quiso venir. Entonces, eso refleja que el que entra en el reino, para explicarlo de alguna forma, el reino venidero, es que el principio de Dios es que en esta vida Él hace llamados públicos para que todo aquel que crea, exacto, no se pierda. Pero ¿quién no se va a perder? El que conoció. El que crea. El que predestinó. Sí. Él conoce de antemano quién Exacto. va a creer. Claro. Él conoce de antemano y selecciona a los que escoge. Lo que yo te quiero decir es algo. Si tú estás en tu casa ahorita, en este momento, y yo en este momento te hago el llamado y te digo, acepta a Cristo como tu Salvador, está de tu parte decir que sí. Ese es el llamado. Y atender al llamado. Y está de tu parte decir que no y no hacer el llamado. Dios nos envía a nosotros, la iglesia, y a cualquier miembro de cualquier iglesia en cualquier lugar del mundo a hacer este llamado. Por lo tanto, Dios cumplió su parte con traerte hasta aquí este llamado de que aceptes o recibas la salvación. Sin embargo, queda de tu parte decir, sí, seguiré la salvación. Si tú dices que sí seguirás la salvación y en efecto la sigues con tus obras, como veremos en el siguiente punto, entonces estaremos dando por sentado de que si tú aceptas, fue porque desde el principio Dios conoció tu vida, que tú ibas a aceptar a Dios en este momento. Por lo tanto, tú estás seleccionado para la salvación. Mas ahora, si no lo aceptas, ya Dios conoció. Entonces Dios conoció que tú no ibas a aceptarlo y no te seleccionó para entrar en la salvación, por explicarlo de esa manera. Pero de igual forma, en el llamado cae la responsabilidad sobre el ser humano. Entonces, la responsabilidad del llamado ¿3 qué? Es de Dios. Filipenses 3:14. Es de Dios hacer el llamado. Y la responsabilidad del hombre, recibirlo o aceptarlo para entrar en la escogencia que Dios hace. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ok, cuando nosotros llamamos el llamado, algo así tradicional, ¿no? Vamos por el tercer punto, nos faltan 2 puntos más. Algo tradicional, lo que es el llamado, un llamado que Dios nos llamó, pero no es cualquier llamado, o sea, es Dios mismo que mueve el mundo entero para traer delante de las personas la salvación a través de su llamado. De las buenas nuevas de salvación. Y no es un llamado cualquiera, es como lo dice Pablo en Filipenses 3:14, dice, el supremo llamamiento. Léelo otra vez, por favor. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Premio del supremo llamamiento. El premio es el cielo nuevo y la tierra nueva que vendrán. Ser glorificado.
Pero lo que quiero decir con esto es que hay un supremo llamamiento el cual puede ser aceptado o rechazado. Por eso que dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque los escogidos son los que dicen que sí. Claro. Y los que dicen que no, no son escogidos, porque ¿cómo Dios va a escoger a quien ya dijo que no? Si alguien dice que no, Dios no lo puede escoger, porque Dios no quiere escoger al que dice que no. Todos tienen su voluntad de hacer lo que quieran. Y Dios decidió invitar a su fiesta, a su gran cielo nuevo y a su tierra nueva, a aquellos que dijeron que sí. Por eso es que tenemos ese punto allí. Vamos a la siguiente, que sería justificó. Justificó. Justificó sería el paso siguiente al llamado. Es lo que Dios hace. Vamos a leer Hebreos 4, 15 al 16. Por favor. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ok, perfecto. Perfecto. Aquí no vamos a hablar temas de sacrificio, de la ley, de tal, porque se complejiza más y profundizamos en eso más. El tema de justificación tiene dos partes igual, la parte del hombre y la parte de Dios. Entonces, la parte de Dios es eventualmente realizar un sacrificio para poder matar, por decirlo así, el pecado que había dentro de nosotros y poder justificarnos. Es decir, en Cristo fueron imputadas todas las cargas, como dice Isaías 53, que no lo vamos a leer. Él cargó, es decir, Él llevó una carga de nuestras dolencias y Él fue herido por nuestra rebelión. La carga que llevó fue la carga de pecado y Él cargó nuestra iniquidad, que es el pecado con su consecuencia. Es decir, Él cargó, o sea, Dios cumplió su parte perfectamente de enviar un socorro para que nuestros pecados fueran perdonados. Mas esto no significa que, la palabra nos enseña que Dios cargó el peso de la humanidad, pero esto no significa que toda la humanidad vaya a ser justificada en Él, sino que como Dios no escogió, según el punto anterior, a los que dijeron que no, los que dijeron que no son los que no cumplen la parte que tiene que ser cumplida para completar la parte de la justificación. Entonces Dios justifica por medio de su obra redentora de morir en la cruz. Fue el acto público en donde Él crucificó el pecado para poder darnos a nosotros vida eterna. Entonces, en Romanos 5.1, y lo cito brevemente, dice, justificados por la fe. Entonces aquí le da una connotación de la justificación que entra en el hombre, de que el hombre tiene parte en la justificación y no solamente el hombre. Dios mismo a través de su Hijo y a través de su sacrificio, sino que el hombre también tiene parte en la justificación, dándonos a nosotros la necesidad de tener fe. Porque el que no tiene fe, entonces no somos justificados. El romano dice justificados por la fe. Quiere decir que tenemos una justificación a través de creer, de la fe. De la fe. Entonces, aunque esto es algo, si se quiere, superficial, lo que estoy diciendo, se profundiza un poco más, y aunque esta no es la clase de la fe, sé que quizá en su momento tendremos que hablar de la fe también, mas lo que nos viene a consideración en la fe ahora es que la fe, y hago la semejanza, es como un cuerpo de una persona, o mejor dicho, es como una persona. Una persona puede estar viva o puede estar muerta, porque es el cuerpo. Puede tener vida o puede no tener vida. De la misma manera la fe puede tener vida o no tener vida. Y si la fe es muerta, entonces no es fe. Y no podemos ser justificados por una fe muerta, sino que la fe tiene que estar viva. Y la vida de la fe son las obras. Entonces aquí es donde nosotros podemos comprender que aunque las obras no nos salvan, las obras son lo que declaran que nosotros realmente tenemos una fe. Porque si no hay obras, si no hay santidad, si no hay testimonio, si no hay una intención del corazón o una pretensión del alma interna del hombre de perfeccionarse y de ser mejor, entonces nunca hubo fe. Y si no hay fe, no hay justificación. Y si no hay justificación, es porque nunca se atendió el llamado del corazón. Y si no se atendió el llamado, nunca fuimos escogidos o predestinados. Y al mismo tiempo, Dios nunca nos conoció.
O sea, se podría decir que la fe como que la parte visible, las obras son como la parte visible de la fe. Correctamente, las obras son la parte visible, de la fe, lo que nos garantiza o de alguna forma nos confirma que recibimos la salvación. Y espero que no haya sido tan complejo lo que quise decir, pero para hablar de la salvación como tal es necesario exponer que nosotros tenemos parte también en la salvación. La salvación es gratis, pero realmente no se puede manifestar una salvación, o Dios nunca manifestará una salvación para los que no la desean. Las Escrituras enseñan en gran medida que nosotros tenemos parte en la salvación. Y lo explica el apóstol cuando comenta y dice: ¿acaso fue justificado Abraham por la fe sin obras? ¿O no obraron juntamente con la fe las obras? Claro. Que estaba dispuesto en obras hasta sacrificar a su propio hijo, sabiendo que el que se lo pidió es dueño de la eternidad. Es decir, estamos hablando de que la fe es parte necesaria de la salvación, porque el que no tiene fe no es justificado. Y sin fe es imposible agradar. Me estoy explicando en lo que quiero enseñar. Entonces la fe es parte fundamental, y no una fe invisible, sino una fe hecha visible, no solo con las palabras, sino con los hechos, que son muchos, y entonces tendríamos que hablar de los frutos, y por allí nos iríamos por otro tema muy importante, pero en su momento, en la clase de la fe, se entenderá un poco más lo que la fe es, para poder entender más profundo eso, ¿no? Entonces entendemos la parte que tiene el hombre en esta salvación tan grande. También dice Pablo, por cierto, ¿qué haremos si descuidamos una salvación? O sea, descuidamos es que Dios nos dio un regalo y nosotros vemos si lo cuidamos o no. El último punto, que es glorificó. El glorificó tiene dos versos. Vamos a leer uno primario y el otro lo leeremos al final. Primera de Corintios capítulo 15, verso 40. Búscamelo allí, por favor. Dice: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de lo celestial y la otra es de los terrenales. Perfecto. Y la otra de los terrenales. Estamos de acuerdo con eso. Ahora, para abrir con esto, primero hay que definir qué significa glorificar. Bueno, glorificar no es más que dar o reconocer gloria. Claro. Y digo porque son dos connotaciones diferentes. Una cosa es dar gloria, es decir, hacer algo glorioso. Si yo construyo un libro muy hermoso, estoy construyendo un libro con una gloria. Más, reconocer gloria es cuando el libro ya es bonito y yo le digo, este libro es glorioso. ¿Me estoy explicando? Entonces, glorificar tiene esas dos connotaciones. La connotación de dar gloria y la connotación de reconocer gloria. ¿Me estoy explicando? Entonces, a Dios no se le da gloria. Él se reconoce su gloria, porque Él ya es glorioso. Nosotros no lo hacemos o lo fabricamos o lo hacemos más glorioso en ninguna manera, sino que antes reconocemos su gloria, y eso se refiere la Escritura completa cuando la Escritura dice glorificamos a Dios o glorifiquemos a Dios. Más, en el sentido opuesto, la Escritura enseña que Dios nos da gloria. Mas cuando Dios nos da gloria es en el otro sentido. No es que Él reconoce nuestra gloria, porque no tenemos gloria alguna que sea reconocida, sino que la gloria que Dios nos da es que Dios nos hará glorioso, o nos hace glorioso en su tiempo, en su momento. Y esa gloria que Dios nos da es la que menciona en ese verso. Lee el final del verso donde habla de gloria, por favor. Creo que es de la mitad del verso hacia adelante. Y una es la gloria. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Perfecto. Ya aquí está hablando, si alguien quiere profundizar un poco más y leer un poco el texto, está hablando de que existen cuerpos terrenales y que existen cuerpos celestiales. Esos dos cuerpos son diferentes en gloria, y ahí lo menciona más adelante, ¿no? Entonces, diferentes en gloria quiere decir que uno es más glorioso que otro. Entonces, cuando la Escritura dice glorificó en ser humano, en Romanos capítulo 8, verso del 29 al 30, que es donde está fundamentada todos estos 5 puntos, y lo vamos a leer a continuación,
se está refiriendo a que nos glorificó, es que nos dio un cuerpo que puede dar esa recompensa eterna, porque nuestro cuerpo carnal está vendido al pecado, está clavado a este mundo, está muerto en sus delitos y pecados y necesita ser revestidos o transformado para poder heredar la recompensa eterna. En fin, en Romanos capítulo 8, verso 29 al 30, nos habla de todos estos puntos, de estos 5 puntos. Y leemos en el verso 29, cómo los enlaza totalmente y dice: porque los que antes conoció, ya aquí le está dando el orden correcto, los que antes conoció, también los predestinó. O sea, primero los conoce, pero también los predestina, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto es el futuro. ¿Me está explicando? O sea, para que fueran glorificados. Está hablando aquí glorificados como el Hijo fue glorificado. Correcto. ¿Seguimos? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, que vamos a estar junto con Él. Esto no viene no es relevante para el tema, pero lo dice el verso. Y el verso 30 dice: y a los que predestinó, y aquí está estableciendo un orden nuevamente, que a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, que no solamente los predestina en su escogencia, sino que también en la tierra los selecciona y los llama, le hace un llamado. Y a los que llamó, a estos también justificó. Es decir, hace su obra redentora. ¿Para quiénes? Para ellos. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, a estos también los resucitará en un futuro. Reviste. A estos también los reviste en un nuevo cuerpo celestial del que habla en Corintios, que leímos recientemente. Entonces, aquí podemos ver una unificación de todo. Pero lo que podemos entender de esto es que todos estos pasos es un concepto general de lo que la salvación es para el ser humano. Ahora bien, cuando el hombre está en la tierra, cae fruto de lo de Adán, cosa que no tocamos en este video, pero en términos generales nosotros caemos de la gloria de Dios, somos destituidos de la gloria de Dios y llegamos a este mundo. En este mundo nosotros vamos a recibir un llamado, nosotros vamos a recibir una justificación y al final seremos glorificados. Esos 2 puntos nos corresponden a nosotros: atender el llamado y recibir la justificación. Esos son los 2 puntos del ser humano. Así que podríamos explicar la salvación desde la visión del ser humano con esos 2 puntos. De la visión de Dios, sí, con los anteriores. Y es simple, es muy simple. Simple. Usted le dice, ¿qué es la salvación? La salvación es que Dios te tomó de este mundo y te está capacitando, te está preparando para poder ir a la recompensa eterna. Entonces la salvación es el proceso en el cual Dios te traslada desde esta tierra mortal y corruptible a la tierra perfecta e incorruptible. Ahora, todo eso es un proceso largo de 5 puntos, los cuales hemos dicho. La salvación no es el que Dios te haya conocido, no es que Dios te haya predestinado, no es que tú hayas atendido al llamado, no es que tú atiendes el llamado y eres salvo, no eres salvo. Estás en el proceso de la salvación. No es que eres justificado y te bautizaste y entonces ya estás caminando bien en el Señor y eres perfecto en la iglesia. No eres salvo tampoco, porque tampoco es por tus obras. Tus obras es el fruto de la escogencia de Dios. Entonces, realmente no significa que te llamen eres salvo, que te justifiquen eres salvo o que te glorifiquen, no, sino que todos estos pasos juntos operan juntos para poder hacer que la persona reciba la salvación y que seamos salvos del lugar de fuego eterno, de la ira de Dios, del fuego consumidor de Dios, el cual es preparado para todos aquellos que aborrecen a Dios con sus actos. Y creo que hasta aquí finalizamos esta clase y espero que se haya entendido lo que es la salvación en sí misma.
Hay unas preguntas por aquí que preparamos, algunas preguntas que vamos a poner en la descripción de este video, para que usted pueda hacerse una autoevaluación y enviarnos esa respuesta a esas preguntas, si le interesa saber más del tema. De igual forma también estaremos viendo en los siguientes videos otros temas que profundizan más en esto, porque se tocaron muchos temas muy por encima con el fin de solamente enseñar la salvación. Lo que es el plan de salvación. Lo que es el plan de salvación. Una pregunta, ¿de qué nos estamos salvando? Oye, esa es una pregunta. Nos estamos salvando, somos salvos de Dios. Somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos de que la Escritura nos enseña de que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios terrible. Dice la Escritura, ¿no? Dios es un Dios terrible. Dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Uh-huh. Es decir, está hablando de que Dios es un Dios, un todo, es una perfección. Y así como Dios en su soberana justicia escoge el bien para los que le aman, escoge el mal para los que desean hacer el mal. Así que nos estamos salvando desde su ira y de la justicia de que Él nos pague conforme a nuestras obras. Nosotros estamos accediendo a una gracia, que es que Dios nos pague conforme a su misericordia. Pero si nos paga conforme a nuestras obras, siendo imperfectos, vamos a recibir la ira, su ira. Y es lo que no queremos recibir. De eso somos salvos, de la ira de Dios. Ok. Otra pregunta. El término glorificó. Entonces, ¿qué viene a ser? ¿Es el cumplimiento a cabalidad de la salvación? No. ¿O la salvación comprende a todo ese plan? Pero como te acabas de decir, no somos salvos solamente en cada uno de esos puntos. Ajá. Si eso tiene un orden, es un sistema. Entonces, si tiene un orden, tiene un cumplimiento en el tiempo. Correcto. ¿Me entiendes? El cumplimiento, o sea, no es cuando somos glorificados. Ser glorificado, okay, es parte para poder entrar en lo que es la salvación. Como dijimos en un principio, salvados significa rescatados de algo, ¿me entiendes? O sea, sacados de un lugar peligroso, por así decirlo. Es decir, somos sacados de la ira de Dios y puestos ¿dónde? Puestos en el reino de Dios venidero. Es decir, ubicarse en el bando correcto. Nos ubicamos en el lugar correcto. O sea, la salvación es tomarnos del lugar malo y llevarnos a un lugar salvo, un lugar bueno. El lugar bueno no es este mundo. Correcto. El lugar bueno es el mundo venidero. Es decir, la salvación culmina cuando nosotros entramos en el reino eterno de Dios. Allí es donde culmina la salvación. Y la salvación empieza en el principio de la eternidad, cuando Dios nos conoce. Correcto. Es decir, la salvación va desde el principio de la eternidad hasta el final de toda era. Pero el punto glorificó no es ese cumplimiento. No, el punto glorificó es cuando nosotros somos revestidos con un cuerpo que sí puede entrar en el reino que es nuestra recompensa. Entonces nosotros somos revestidos, y siendo revestidos pasamos por el milenio y vamos a reinar con Cristo. Vamos a la gran cena del Cordero mencionada en los evangelios, donde Jesucristo dice, y ustedes se sentarán conmigo cuando el reino, y vendrán y vendremos y comeremos. Y entonces en otra parábola dice, y llamaremos a los de allá para que vengan y cenen. Entonces hay una gran cena que nos espera en el cielo, y en esa cena entonces nosotros entraremos luego de un pequeño proceso al reino. Pero no digamos que es parte de la salvación, porque ya fuimos salvados del lago. Entonces, una vez que somos salvados del mal, estamos en las manos de Dios, Dios trayéndonos al reino eterno. Pero mientras estamos en la mano, no se ha culminado el proceso. Sin embargo, ya estamos glorificados. ¿Entiendes? Estamos glorificados y Dios nos trae y nos pone en el reino. Cuando nos pone en el reino, listo. Ese fue el plan de salvación, traernos hasta ahí. Ese es el cumplimiento. O sea, mientras tanto estamos viviendo, como hay un término, ¿no?, que se emplea mucho, que es el término peregrinaje. Peregrinaje. Todo ese proceso de que comienza desde que Dios nos conoce hasta el momento de ser glorificado es un proceso de peregrinaje que tiene la persona que opta por recibir el llamado. Ok, pero el peregrinaje, un peregrino es alguien que no es de un sitio. Cuando una persona, un extranjero. Entonces, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos en el mundo haciendo las maldades de este mundo, ahí no éramos peregrinos. No éramos peregrinos, nosotros pertenecíamos al mundo, ¿entiendes?
sí estábamos escogidos, sí estábamos seleccionados, pero hasta que no atendimos el llamado, nosotros no recibimos la carta celestial para llamarnos peregrinos. Para llamarnos, es decir, nosotros somos mundanos. Cuando nosotros pasamos de ser mundanos a ser celestiales, es cuando nosotros sufrimos una transformación, o, como Cristo lo dice más bonito, un nuevo nacimiento. Que viene por el llamado. El hecho del bautismo es cuando una persona entiende y es justificado en la fe. Entonces tú entiendes el llamado, y al entender el llamado y al recibirlo, entonces hay una necesidad interna del propio espíritu dentro de uno que dice, hay cosas que no se pueden hacer. Entonces cuando tú mueres a las obras muertas de la carne, entonces cuando tú te transformas en un peregrino, es decir, ya no perteneces a esta tierra, sino que perteneces a la otra tierra celestial. Porque no sigues las corrientes de este mundo. Porque no sigues manifestando la carne como antes en el pasado. Correcto. Sino que mueres a esas obras. Entonces, muerto a las obras de la muerte, entramos en las obras de la vida eterna, que es ser instrumento de Dios para llamar a otras personas a la salvación y para la edificación del cuerpo de Cristo, de manera de que todos vayan al varón perfecto. Inmediatamente estamos allí, somos peregrinos. Somos peregrinos cuando nos bautizamos, cuando decidimos abandonar el pasado mal y entrar en hacer el bien. Eso es importante, porque de ahí se desprenden teologías o doctrinas falsas, ¿no? Porque la gente piensa que, o hay doctrinas que piensan que una vez que la persona acepte ese llamado, que es el punto 3, ¿no?, del proceso. Correcto. Ya está salva. No, sin importar la vida que lleva. Importante, y resulta que ese punto precisamente no lo toqué. Porque una de las cosas que dice aquí es atender el llamado. Atender el llamado, correcto. Pero el llamado no es un proceso, el llamado es un punto. No sé si me estoy explicando. Es el punto de partida para la justificación. En el momento en que uno es llamado, uno es justificado. Y si la persona dice ser llamada y dice yo atendí el llamado y dice acepto al Señor, levantó la manito en el púlpito, en el altar, en una campaña, en donde sea, aunque haya levantado 1000 veces la mano, aunque haya dicho 1000 veces que sí, si esa persona no es justificada a través de la fe, esa persona nunca fue real, es decir, nunca atendió realmente el llamado. Y aquí hay algo particular, porque le voy a decir, hay mucha falsedad en el mundo y el mundo tiene que evaluarse. Porque hay personas en el mundo que realmente, por cierto, la clase acabó hace rato, esto es preguntas y respuestas, esto fue fuera de la clase. Pero existe personas en el mundo que pretenden creer que asumieron o recibieron la salvación cuando realmente no la recibieron. Pero ellos en su mente piensan que atendieron el llamado y en su mente, por el desconocimiento, piensan que son justificados, pero realmente su conciencia no es lo que le da la salvación. Sino, como dijimos en un principio, la justificación es Jesucristo mismo y se manifiesta a través de la fe, que recibimos la justificación a través de la fe y entonces a través de la fe la muerte de obras muertas. Exacto, es decir, que si nosotros no hacemos eso, no estamos. Y es tan así que en la iglesia existen personas, en la iglesia mundial de Jesucristo, existen personas que no son salvas y creen ser salvas, pero realmente la Escritura les revela, como cuando Jesucristo se paró y dijo, muchos vendrán a mí y dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre pam, pim, pum, pam. En tu nombre hicimos milagro, en tu nombre y en tu nombre hicimos y a todo aquello, pero dice, alejado de mí, hacedores de maldad. No, y antes dice, nunca os conocí. El primer punto. El primer punto. Porque nunca entraron al primer paso de la salvación. Es decir, nunca fueron llamados, si nunca nos conoció, nunca fuimos predestinados, seleccionados, nunca fuimos llamados, nunca fueron justificados y nunca serán glorificados. ¿Por qué? Porque están en el proceso mundano creyendo estar en la salvación. Y la salvación es realmente cumplir esto que a cabalidad. Pero si alguien pretende decir ser cristiano, o si alguien agarra y por un momento se limpia del pecado y no cumple pecado una semana, no es que pasó una semana salvo, entonces después a la semana pecó y Dios utilizó el borrador, rácate, y lo borró del libro de la vida. No funciona así. Después lo volvió a escribir, se reconcilió el otro mes. No funciona así, sino que cuando la persona se aleja de Dios es porque realmente nunca lo conoció, es decir, nunca atendió el llamado. Por ende, nunca fue justificado. Entonces, estamos hablando que hay personas dentro del Evangelio como tal, dice la Escritura también, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pero es necesario que salieran de nosotros para que se manifestase de que no eran
No dice que ya no son, sino que no eran. Nunca fueron. O sea, que nunca fueron de nosotros. Mira, pero eso es un punto tremendo, ¿viste? Porque... Eso es algo complicado. Sí, Porque aquí no estamos saliendo del tema terriblemente. Es un tema bastante como que sensible y fuerte, porque de repente uno se para en la iglesia y uno llega a decir, aquí hay muchos líderes, muchas personas que son cristianas, pero en realidad son mundanas. No, pero eso ya está mal hecho, porque es una mala aplicación. Estás trazando mal la palabra de verdad, porque la Escritura nos enseña también lo que dice Pablo, que hay cosas ocultas en los corazones de la gente. Claro. También dice, por los frutos los conoceréis, y nosotros conocemos los frutos, pero lo interno de los corazones no. Y eso lo conoce Dios. En el sentido de, como tú dijiste, quizás los que están viendo todo este video, no, hay muchas personas que creen que están... Claro, siendo engañadas, pero yo me imagino lo que él está Correcto, diciendo. Que correcto. están siendo engañadas. Y es que no lo son, pues. Y no lo son. Correcto. Claro, y bueno, yo les invito a hacerse una autoevaluación también, según lo que acabamos de decir. Porque la autoevaluación es la siguiente. Primero, ¿crees que Jesucristo te salvó? ¿O crees que vas a ser salvo a través de tu abuela o de una predicación de un hermano o a través de que un santo te dijo, o que María le diga a Jesucristo, de que le diga a San Pedro, de que le diga a Jesucristo, de que le diga a Ramón, de que le diga a Dios que te salve? Entonces el proceso no es ese. Si está fuera del proceso bíblico, está fuera de la salvación. Entonces la persona que está fuera de la salvación es porque está engañada. No sé si me estoy explicando. Entonces la justificación y el llamado comienza con todo aquello que puede hacer o decir por la boca Dios. Todo lo que diga Dios es el llamado de Dios. No, y que también las obras, como habíamos hablado, que son el indicador de que de verdad fuiste justificado. Correcto, por la fe, claro, porque por somos fe, justificados por la fe. Y la fe sin obra es muerta, pues. Una fe muerta no puede justificarte, entonces. Claro, una persona que viva en su Entonces, date cuenta que es como un reverso desde la... De atrás para adelante. adelante. La evaluación es un reverso de atrás para adelante. Cuando lo que pasa es que uno observa, uno no conoce las intenciones del corazón, de eso lo conoce el Señor. Correcto. ¿Me entiendes? Pero llega un punto extremo donde la gente manifiesta las obras que de verdad quiere hacer. Sí. Y esas obras te dicen, no, ya. Sí, al final de la vida, Dios, y esto lo voy a ser sincero con esto. Hay personas que tienen luchas dentro de la iglesia de que Correcto. desean hacer cosas y rehúsan hacerlas. Pero hay personas que en realidad se están cohibiendo de hacer las cosas por algún miedo temporal, y eventualmente con el tiempo, a los años, a los meses, terminan recayendo nuevamente a hacer las cosas malas y permanecer haciéndolas, sencillamente porque la gente lamentablemente va a terminar haciendo lo que está en su corazón. Correcto. Y si en su corazón no está Dios, entonces nunca estuvo Dios. Y si nunca estuvo Dios, entonces nunca fue justificado, sino que se está cohibiendo de hacer cosas temporalmente él mismo. Pero la verdad es que nosotros nacer de nuevo, es que realmente estamos juntamente crucificados con Cristo. Nunca volveremos a hacer lo que hacíamos en el pasado. Y cuando digo hacer, me refiero a permanecer. Puede ser que exista una caída de un momento, pero hay una conciencia y un espíritu inmediato que te redarguye, que te llama, que te exhorta, que vuelvas, que te arrepientas. Y eso es salvación. Claro. Pero recaer en hacer lo que en un pasado se hacía y permanecer practicándolo constantemente durante un tiempo prolongado, sin un remordimiento, sin una conciencia, sin nada que te diga, es evidencia de que nunca se estuvo en la salvación. Entonces, esa es la salvación. Esa es la salvación. Bueno, eso es todo. Nos vemos en un próximo video. Estén atentos a la escuela de capacitación bíblica que estamos comenzando a partir de esta clase, y estaremos desglosando otros puntos muy buenos y maravillosos para edificar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.